aquellos que tienen Biblia conmigo a Evangelio según San Mateo, capítulo 28. En el capítulo 28 vamos a leer el verso 6. El tema que quiero hablarte en esta tarde se llama el poder de la resurrección de Cristo. Poco se habla de esto y esto vamos a hablar en esta tarde. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Capítulo 28, verso 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. En esta tarde, como amado hermano que me escuchas, quiero darte un mensaje poderoso, un mensaje que quiero que llegue a tu corazón y a tu mente, y que ahí adentro en tu interior Dios obre en tu vida. Es un mensaje que, ¿verdad? Conocemos que Cristo murió, conocemos que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, pero ¿por qué Cristo tuvo que morir y resucitar? Cristo vino con un propósito de salvar y buscar a aquellos que se habían perdido. Cristo vino a dar vida al hombre, al ser humano, aquellos que por causa del pecado, miles de años atrás, habían alejado una comunión con el Señor. Cristo vino para que esa comunicación, esa comunión volviese a ser la misma que hace años se había perdido del huerto del Edén cuando entró el pecado en el hombre. Cristo viene con un propósito y en el cual era de dar vida y vida en abundancia al hombre. Déjame decirte algo, ¿por qué hay poder en la resurrección de Cristo? Quiero hablarte de 2 puntos en esta tarde, 2 puntos que marcarán tu vida, 2 puntos que harán eco en tu vida diariamente, 2 puntos que estarán plantados en tu corazón y en tu mente y dirás, wow, ¿por qué Cristo tuvo que morir y resucitar en aquel tiempo? Déjame decirte algo, en la actualidad hemos visto tanta gente que ha venido diciendo que son el Cristo, mucha gente que se ha levantado, que han dicho que han sido enviados de Dios, profetas que han dicho que Dios les ha hablado de una manera grande y está, ¿verdad? Hemos visto tantas cosas hoy en día, pero déjame decirte algo, uno de los mencionados y que son populares y que, ¿verdad?, hizo gran cosa cuando estuvo en su tiempo presente, pero que también tuvo que morir, fue Buda. Buda es uno de los dioses que lo tienen como un dios, lo tienen como alguien especial. Pero déjame decirte algo en esta hora. Muchos dicen que San Pedro está allá en el cielo esperándonos para abrirnos la puerta y entrar al cielo. Pero yo quiero decirte algo en esta tarde y quiero que lo guardes en tu corazón. Te lo estoy dando regalado, te lo estoy dando en esta hora. Solamente tienes que poner tu corazón y tu mente y escucharlo. Déjame decirte algo, el cuerpo de Buda aún está en la tumba, el cuerpo de Pedro aún está en la tumba, el cuerpo de aquellos que han muerto aún está en la tumba, pero déjame decirte algo, el cuerpo de Jesús no está en la tumba, porque Él resucitó, y no resucitó para dar vida y vida en la abundancia. Déjame decirte algo, todos aquellos que han muerto, todo hombre que ha muerto, no ha podido resucitar, está ahí guardadito, pero hubo uno que tuvo el poder para resucitar, hubo uno que tuvo el poder para morir y al tercer día resucitar entre los muertos. ¿Para qué? Para dar vida y vida en abundancia a aquellos que le sigan a Él. En esta hora yo quiero hablarte de 2 puntos en el cual porque Cristo resucitó. Y uno de ellos dice la Biblia, déjame decirte algo, Él tenía que venir y morir, dar su vida por la humanidad, pero que al tercer día tenía que resucitar entre los muertos. No hay por ninguno de los seres humanos para dar la vida por los otros. Nadie, hasta la gente, los que son padres de familia, dice, yo doy mi vida por mi hijo y por mi hija, pero cuando viene el momento difícil, muchos se echan para atrás, porque no es fácil tener la muerte enfrente, no es fácil tener la muerte venir sobre nosotros, pero déjame decirte algo, Jesús en el Getsemaní dice que sus fuerzas eran como de sangre, porque la muerte estaba ahí presente y Él tenía que morir, pero no era solamente por morir, sino porque había un propósito, y el propósito era de rescatarte aquí, de la esclavitud, del pecado, de rescatarte aquí, de las garras de Satanás, para darte vida y vida
dolorido. Pero déjame decirte algo.